Diría un poco sobre democracia y monarquía en el transcurso de mi charla también, pero el tema es la explotación o está formulado de manera ligeramente diferente. ¿Quién explota a quién y cómo? Y comenzamos con la teoría de la explotación de Marx para mostrar lo que está bien y lo que está mal en esa teoría y luego ofrecer una visión alternativa de la explotación. Usted está básicamente familiarizado con la teoría marxista. Marx también dijo que la humanidad pasa por varias etapas, necesariamente, la esclavitud, luego el feudalismo, luego el capitalismo y luego el socialismo, y afirma que tres de estas etapas se caracterizan por la existencia de la explotación, y la explotación luego desaparece en el socialismo. Ahora, en lo que respecta a las dos primeras etapas, es decir, la esclavitud, no tenemos que discutir si la descripción de Marx es correcta. Eso es probablemente incorrecto también como descripción del curso de la historia, pero sin embargo es ciertamente correcto decir que la esclavitud es un sistema en el que existe la explotación. Hay un amo de esclavos y un esclavo, y el amo de esclavos explota al esclavo. Así que no hay debate sobre eso. La segunda etapa es el feudalismo, y allí argumenta que los servicios que están apretados al suelo y no pueden huir del señor que los supervisa, que también se caracteriza por la explotación. Una vez más, los liberales clásicos están de acuerdo con Marx en lo que respecta a estas dos etapas, no de nuevo en lo que respecta a las descripciones de la historia, sino con respecto a la caracterización de que estas etapas se caracterizan por la explotación. Ahora llega una etapa del capitalismo y Marx argumenta que a pesar de que los trabajadores son prelaborales, tal vez puedan trabajar o no trabajar para algún empleador. El capitalismo también se caracteriza por la explotación. Ahora, ¿cuál es su argumento a favor de la existencia de la explotación bajo un sistema en el que los trabajadores pueden o no decidir trabajar para otra persona? Su argumento es correcto en la medida en que va. Señala lo siguiente. Supongamos que tenemos un trabajador que trabaja en un taller de manzanas más o menos, y su pago también es en forma de manzanas. Así que él produce, digamos, 100 manzanas por semana, y su pago de salario consiste solo en 80 manzanas que recibe. Y luego Marx señala esta diferencia, 80 manzanas que recibe como pago de salario y 100 manzanas que produce. Esta diferencia de 20 manzanas es la plusvalía que el capitalista explota, extrae del trabajo. Ahora bien, es correcta la observación de que al asalariado se le paga menos que el valor del producto que produce, sin duda es una observación correcta. La cuestión es si esto constituye explotación o no. Y la respuesta es que no constituye explotación por la siguiente razón. Tenemos que preguntarnos por qué el obrero aceptó tal trato. Y la respuesta es que el trabajador está de acuerdo con este trato a pesar de que sabe que también puedo recibir 100 manzanas pagadas siempre que sea el propietario del huerto de manzanas, haya plantado los árboles, y luego, si planté los árboles y luego el propietario del huerto de manzanas, entonces, por supuesto, mi remuneración serían las 400 manzanas que se producirán en el transcurso de la semana. Entonces, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no insistió en que obtuviera 100? La respuesta es que habría tenido que esperar más para obtener 100, es decir, habría tardado más en construir el huerto de manzanas para obtener las 100 manzanas.
En cambio, no tiene que esperar tanto. Él decide que para llegar más rápido a mi resultado, a mi salario, solo acepto 80 y sacrifico 20. Este es un fenómeno de preferencia de tiempo. Los bienes presentes, los bienes en el futuro inmediato, son más valiosos que los bienes futuros, los bienes en la distancia. Entonces, lo que el trabajador demuestra es simplemente la preferencia de 80 manzanas en el presente inmediato, sobre 100 manzanas en el futuro lejano que podría haber recibido si se hubiera convertido en un capitalista propietario de un huerto de manzanas y demás. Entonces, debido a eso, no hay explotación en absoluto. Ahora quiero presentar una teoría alternativa de la explotación, la teoría libertaria o la teoría liberal de la explotación. Como indiqué, en lo que respecta a la esclavitud y la servidumbre, están de acuerdo, pero dicen que el capitalismo no se caracteriza por la explotación. La plusvalía es el resultado de la preferencia temporal, que prefiere los bienes presentes sobre los bienes futuros. Pero los libertarios siguen pensando que en los sistemas a los que nos referimos como capitalismo también existe la explotación, excepto no la explotación por parte de los empleadores de los empleados, sino la explotación por parte del Estado y los agentes del Estado. Estas son las personas que viven fuera del Estado, que no son miembros del aparato estatal. Para explicar esto, permítanme explicar en primer lugar la diferencia entre actividades productivas y actividades improductivas. Las actividades productivas son todas aquellas actividades que benefician al menos a un individuo sin empeorar a nadie más como resultado de esta actividad. Y las actividades improductivas son actividades que benefician a un individuo al menos a expensas de otra persona. Ahora una descripción de qué actividades son actividades productivas y qué actividades son actividades improductivas. La primera forma de actividades productivas es lo que llamamos apropiación original, la actividad de la que hablaba Locke, de habitar algo. Una persona por primera vez toma posesión de algo que antes no era propiedad de nadie. ¿Por qué hace esto? Porque parece que al apropiarse de algo que antes no era propiedad de nadie, que era desconocido, estoy mejor. ¿Le quita algo a otras personas al hacer esto? ¿Lo hace a expensas de otra persona? No, no lo hace a expensas de otra persona. Todos los demás lo estaban. Posibilidad de apropiarse de estos recursos también. No lo hicieron. Demostraron a través de sus acciones que no le daban ningún valor a este objeto que me apropié por primera vez. No les quité nada. Todo lo demás sigue estando disponible para ellos como antes. Así que una persona está mejor, nadie más está peor, porque a nadie más se le quita nada. La segunda forma de actividad productiva es ahora que uso mis recursos originalmente apropiados y produzco algo con la ayuda de estas cosas, con mi trabajo, y mezclo mi trabajo con cosas originalmente apropiadas. Si no daño físicamente en el curso del proceso de producción la propiedad de otra persona, entonces estoy mejor porque las personas solo producen porque piensan que lo que producen es más valioso que la entrada que entra en el proceso de producción.
Una persona está mejor. ¿Alguien le quitó algo a alguien más? Y la respuesta es no. Todos poseen precisamente los mismos bienes que poseían antes. Su suministro de bienes es exactamente el mismo que antes. Una persona está mejor porque se produjo algo más valioso como resultado de la producción. Nadie más está peor. Y la tercera actividad productiva es el intercambio voluntario. Un intercambio voluntario de bienes solo tiene lugar si ambos individuos, ambos socios de intercambio esperan estar mejor. Los bienes pasan de las manos de quienes los valoran menos a las de quienes los valoran más. Dos individuos están mejor, pero como resultado del intercambio entre dos individuos, todos los demás en el mundo tienen exactamente las mismas posesiones que tenían antes. Nadie se hace más suave, dos individuos. Así que esas son las formas productivas de ganarse la vida, de mejorar. ¿Cuáles son las formas improductivas? Puede recordar que las actividades improductivas son aquellas actividades en las que un individuo se beneficia, pero a expensas de dañar a otra persona. Si le quito a alguien un objeto que originalmente se ha apropiado en contra de su voluntad, entonces, por supuesto, estoy mejor. Pero la persona que originalmente se apropió de este objeto empeora. Así que esta es una actividad improductiva. Si quito lo que alguien más ha producido, entonces, por supuesto, yo, quien lo quita, estoy mejor, pero el productor del producto está peor. Y, por supuesto, todo intercambio coercitivo, en contraste con los intercambios voluntarios, también se caracteriza por el hecho de que una persona está mejor y la otra está peor. Entonces, las actividades improductivas son la expropiación de los apropiadores originales, la expropiación de los productores, que puede ser la expropiación total o la expropiación parcial, y cualquier tipo de intercambio coercitivo. ¿Cuál es el efecto general de la explotación definida así, es decir, la explotación como actividades improductivas? El efecto general es que cuanta más explotación haya, más expropiación de los productores originales, de los apropiadores originales, más expropiación de los productores, menos apropiación original tendrá lugar y menos producción tendrá lugar. Cuando observamos ahora qué tipo de personas se dedican a actividades improductivas, a actividades de explotación que reducen el nivel de actividades productivas, podemos distinguir entre dos clases de individuos. Por un lado, por supuesto, interpretando a criminales que golpean a otras personas en la cabeza, las roban, las violan, etc. Eso no está en disputa. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que estas personas se dedican a actividades de explotación y actividades improductivas, por lo tanto, explotan. El segundo grupo es el grupo que conforma el aparato de Estado. Ahora la gente objetará que hay una tremenda diferencia entre jugar a los delincuentes que roban bienes de otros y los gobiernos o estados que toman bienes de otras personas en forma de impuestos, por ejemplo. Y también hay otras formas a las que llego un poco más tarde. Pero el primero es, por supuesto, la forma de impuestos. Ahora, por supuesto, hay algo de verdad en la afirmación de que hay una diferencia entre los delincuentes y los estados, pero la diferencia es en realidad una que hace que los estados se vean aún peor que los delincuentes.
Permítanme darles un ejemplo que fue presentado por Lysander Spooner, un libertario estadounidense en el siglo XIX, quien contó la siguiente historia. Imagina que estás viajando por la carretera y alguien salta de detrás de los arbustos y te detiene y te dice tu dinero o tu vida. Y luego manejas tu dinero y, ¿qué hace el criminal? El criminal desaparece. Se escapa a la carpintería, y en lo que a ti respecta, estás feliz de que lo haga. Y tienes la posibilidad de prepararte la próxima vez para ataques como este y posiblemente defenderte la próxima vez. Ahora imagine el mismo escenario en el que conduce un automóvil y alguien viene y lo detiene y exige su dinero, y una vez que termina de robarle su dinero, no desaparece en la carpintería, sino que dice que la próxima semana nos volveremos a ver. O el próximo mes o el próximo año, y así sucesivamente, cuando tenga que presentarse la próxima declaración de la renta, y así sucesivamente. Así que no está haciendo lo que te gustaría que hiciera, desaparecer, sino que se convierte en un ladrón institucionalizado. ¿A quién preferirías conocer en la carretera? ¿Alguien de quien puedas defenderte en el futuro o alguien que sepas que vendrá una y otra vez? De hecho, esta es una diferencia importante entre un Estado, por un lado, y un delincuente común, por otro lado, pero ciertamente no es una diferencia que permita que el Estado se vea particularmente bien. El segundo punto que quiero hacer es que la gente a menudo discute, pero hay que reconocer que un Estado no es un Estado, no es como cualquier otro Estado. Los Estados son diferentes. Y, por supuesto, también podemos admitirlo. Así como hay ladrones malos y ladrones buenos, también puede haber Estados comparativamente buenos y Estados comparativamente malos. De nuevo, un ejemplo. Un amigo mío fue a un cajero automático y una vez que sacó su dinero, alguien estaba parado detrás de él con un cuchillo y le pidió que le entregara los 300 euros que había recibido del cajero automático. Y mi amigo empezó a discutir con él. Así que le dio los $300 y dijo, pero esto es tarde en la noche. Había planeado salir a tomar unas cervezas después y ahora no hay posibilidad de que no pueda tomar cerveza. Y el atracador accedió a devolverle $20 o 20 euros de su propio dinero. Ahora mi amigo estaba, por supuesto, muy feliz en esta situación. Yo también habría sido feliz. Este es un buen estado. También puede suceder, por supuesto, que comiences a negociar de esta manera y en lugar de devolverte una pequeña proporción de tu dinero, de tu propio dinero, él te pateará los dientes o te hará algo aún peor. Obviamente, este no es un estado tan bueno. Esa podría ser la diferencia entre, digamos, algo como los Estados Unidos o Gran Bretaña o Alemania, los estados buenos, por así decirlo, que te devuelven parte del dinero, y algo como la antigua Unión Soviética o Alemania del Este, donde también te patearían los dientes además de robarte el primero. Bien, ahora a la pregunta de cómo surgen estas instituciones como los estados. ¿Cómo puede la gente salirse con la suya con el robo institucionalizado?
Ahora, en cierto modo, la respuesta es, porque hay estados. En cierto sentido, la respuesta es muy fácil y la gente ha dado explicaciones muy complicadas de por qué surgen los estados. Pero fundamentalmente la respuesta es muy fácil. Es muy interesante, muy lucrativo, muy agradable si puedes vivir a expensas de otras personas. No es difícil imaginar que podría haber personas a las que les encantaría participar en el robo institucionalizado de otras personas y vivir de ellas. Podrías hacer la misma pregunta, ¿por qué hay esclavitud? Una vez más, la gente ha dado explicaciones muy complicadas de por qué existe la esclavitud. La respuesta es, pero si yo soy el amo de esclavos y tú eres el esclavo, hay una explicación muy simple. Es bueno para mí ser el amo de esclavos si tú eres el esclavo. Vivo a tu costa. Pero, ¿cómo pueden salirse con la suya? No porque sea una línea estándar, no porque los estados sean necesarios para crear la paz. Por el contrario, como explicaré en un segundo, los estados en realidad son instituciones que crean conflictos y luego se presentan como una solución a un problema que ellos mismos han creado en primer lugar. Una vez más, una pequeña historia podría ser útil para ilustrar este punto. Digamos que tenemos un grupo de personas que quieren comenzar una red de extorsión. Van a los dueños de las tiendas y les dicen que necesitan protección. Sé que la vida es peligrosa en este mundo y estoy aquí para protegerte. Y luego el dueño de la tienda podría decir que me siento bastante seguro, que no ha pasado mucho y que, si pasa algo, estoy preparado para defenderme. Y la gente desaparece. Al día siguiente, el dueño de la tienda llega a su tienda y ve que todas sus ventanas están rotas, la tienda está destrozada, etc. Y unas horas más tarde, las mismas personas reaparecen en escena y le hacen la misma pregunta al dueño de la tienda. ¿Necesitas protección? Y ahora el dueño de la tienda gradualmente comienza a hacerse una idea de lo que está sucediendo. Y él dice, oh, veo el punto. Sí, por supuesto que estoy dispuesto a pagarte algo para que me protejas, lo que significa que no romperás mis ventanas y destrozarás mi tienda mañana. Ahora, ¿qué esperaríamos que hiciera esta raqueta de protección que ha comenzado su trabajo de esta manera para mantenerse en el negocio? Deben ofrecer algo de valor a la persona a la que protegen y que les paga impuestos. ¿Qué les ofrecen a cambio? Ahora, obviamente, en cada territorio solo puede haber una estafa de protección institucionalizada. No se puede tener competencia en el campo de las raquetas de protección. Si hubiera docenas de raquetas de protección operando en el mismo territorio, simplemente no queda nada que pueda robar y robar, etc. Por lo tanto, cada raqueta de protección tiene, por supuesto, un interés inmediato en ser una raqueta de protección monopolista en un área en particular. Y esto implica, por supuesto, que la raqueta de protección protegerá al dueño de la tienda de otras raquetas de protección potenciales, de otros delincuentes comunes que aparecen. Es decir, ofrecen de hecho algún tipo de servicio. Pero también podemos ver que tienen un incentivo, por supuesto, para no ser demasiado buenos en la lucha contra los delitos cometidos por otras personas.
De hecho, su interés sería que debería haber un nivel estable de actividades delictivas, porque todas las veces que hay un nivel estable de criminalidad, la gente tiene la sensación de que necesitamos esta raqueta de protección para mantener esta amenaza bajo control. Por lo tanto, ¿se ofrece algún tipo de servicio por parte de la tasa de protección? La segunda cosa, todos los estados surgen de alguna manera de esta manera y van ahora por sí mismos a través de la misma secuencia de pasos. Obviamente, lo siguiente que debe hacer la raqueta de protección es que no solo deben monopolizar la violencia, sino que también deben monopolizar los jueces. Deben monopolizar el sistema judicial. Imagínese que en esta área protegida todavía hay diferentes jueces operando. Entonces se haría evidente muy rápidamente que lo que hace la raqueta de protección será condenado por varios jueces, por varios árbitros como algo que es ilegítimo. Entonces, lo que debe hacer es eliminar a todos los jueces alternativos posibles en su territorio. Todos los jueces deben formar parte de la raqueta de protección en sí. Y luego, por supuesto, descubrirán que lo que sea que haga la raqueta de protección cada vez que recaudan sus impuestos, etc., que es perfectamente legítimo, es solo la compensación justa por la maravillosa protección que reciben de esta institución, etc. Así que la monopolización del sistema judicial es el siguiente paso. El siguiente paso es monopolizar el tráfico y los sistemas de comunicación. Verá, las estafas de protección, los agentes de las estafas de protección que vienen y quieren cobrar su dinero, aún deben moverse en caminos y caminos que son propiedad de otras personas. Deben obtener la entrada a las instalaciones donde comienzan sus actividades de saqueo. Sin embargo, para asegurarse de que puedan entrar en todas las casas, en todas las instalaciones sin ninguna dificultad, es necesario que las calles que inicialmente eran de propiedad privada se conviertan en propiedad pública, se conviertan en propiedad de la propia raqueta de protección y estén controladas por ella. Entonces los empleados, los agentes de la raqueta de protección pueden ingresar a cualquier local sin ninguna dificultad. El siguiente punto para ganar legitimidad para la raqueta de protección es monopolizar el sistema educativo. Inicialmente, por supuesto, la educación no era nada que estuviera en manos del Estado que estuviera organizado de forma privada o por iglesias, instituciones similares. Lo que el Estado necesita, sin embargo, es la correcta formación de la gente. Hacemos hincapié en lo importante que es una opinión pública favorable. La estafa de protección consiste solo en un número relativamente pequeño de personas, y las personas que son explotadas por ellos son la gran mayoría de las personas. ¿Cómo puedes oprimir durante un largo periodo de tiempo a una gran mayoría a pesar de que tú mismo eres solo una pequeña minoría?
even though you yourself are only a small minority. Y la respuesta a esto la dio hace cientos de años David Hume, muchas personas antes, Etienne de la Boite, solo por opinión, es decir, solo si obtienes algún tipo de cooperación por parte de los explotados para que no resistan los intentos de robarte y explotarte continuamente. Some sort of cooperation on the part of the exploited, so that they do not resist the attempts to continuously rob you and exploit you. ¿Y cómo puedes crear esta opinión pública favorable? Es decir, ¿cómo puedes transmitir la idea de que de alguna manera lo que hace la raqueta de protección es necesario y beneficioso para ti? Y la respuesta es la educación. Debes monopolizar la educación, la primera escuela primaria y, por supuesto, también la educación universitaria. Todas las instituciones deben tener al menos una licencia para que las doctrinas correctas se inculquen en las doctrinas verbales. Como, todos lo saben, sin el Estado solo habría caos, nadie podría producir nada. El Estado es necesario para crear la paz entre la humanidad. El escenario hobbesiano, y solo si tiene un Estado que haga la guerra de todos contra todos, llegará a su fin. Martín Lutero en Alemania fue una figura importante para persuadir a los gobernantes de lo importante que era tener también un control total sobre el sistema educativo, nacionalizar, socializar, por así decirlo, las instituciones educativas. How important it was to also have full control over the educational system, to nationalize, to socialize, so to speak, the educational institutions. Y usó el argumento de la misma manera que el Estado necesita entrenar a sus soldados con entrenamiento físico, todos necesitan un buen entrenamiento mental para convertirse en ciudadanos obedientes y obedientes. Y de alguna manera es fácil para el Estado lograr esta toma del sistema educativo. Porque los intelectuales, los profesores de estas instituciones, son personas que tienen una existencia muy precaria. La demanda de servicios educativos es muy inestable. Y lo que el Estado puede hacer, por supuesto, es ofrecer a los intelectuales un empleo seguro. Y a cambio del empleo seguro que obtienen los intelectuales, entregan los bienes, es decir, la propaganda adecuada, lo importante que es el Estado. Vuelvo de nuevo al líder de los intelectuales. El siguiente paso por el que pasaron todos los estados trae un gran avance en el grado de explotación. Eso viene con la monopolización del dinero y la banca. Los estados tienen básicamente dos fuentes de ingresos en la actualidad. Una es la tributación y la otra es la impresión de dinero, es decir, la misma actividad a la que se dedica un falsificador. Básicamente, puedes crear dinero de la nada. No cuesta casi nada imprimirlo, por así decirlo. Y luego puedes darte la vuelta y comprarte algunos activos reales con él. Imagina que tendrías este poder. Lo serías, y te darás cuenta de que todos los estados han alcanzado este poder. No tenemos un solo estado en el que no sea el caso de que tengan un banco central, que tenga el monopolio de emitir dinero.
that has a monopoly of issuing money. Nadie más puede imprimir dinero, excepto que pueden hacerlo. Todos los demás son criminales que lo hacen. Imagina que te convertiría en el único impresor de las ciudades británicas. Nadie más puede hacerlo. ¿Qué harías? Y la respuesta es, por supuesto, que comenzará a imprimir de inmediato. No te cuesta nada, puedes darte la vuelta, comprarte un Mercedes y todo lo demás. No solo eso, también te darás cuenta de que tienes muchos más amigos de los que jamás imaginaste, que también se acercan a ti y te dicen, mira, parece que tienes una varita mágica. Mercedes para mí también sería bueno o BMW. Necesito una casa más grande que la que estoy viviendo en este momento, así que por favor ayúdame. Los bancos centrales de todos los países occidentales son los mayores empleadores, por ejemplo, de economistas. Las universidades, pero los bancos centrales emplean incluso a más economistas que cualquier otra institución. Estos economistas, por supuesto, ahora se utilizan como propagandistas para explicarle cuán útil es esta actividad del Estado para poder imprimir dinero de la nada. Y, por supuesto, tienen una razón muy egoísta. Imagínese que no explicarían esto, entonces estarían fuera del trabajo muy rápidamente. Así que es fácil ver de nuevo por qué cooperarían en un esquema como este. Permítanme desviarme por un momento y abordar brevemente la pregunta, ¿la crisis financiera actual indica un fracaso del capitalismo o no es un fracaso del Estado nuevamente? Ahora míralo de esta manera. Cuando le preguntas a la gente normal cómo los bancos pueden otorgar préstamos, la mayoría de la gente piensa que yo, como persona ingenua, también lo vi cuando era joven. Es como si solo pudieras extender un préstamo a alguien si previamente tienes a alguien que ha ahorrado el dinero. Entonces, alguien debe guardarlo y luego estos fondos seguros se pueden dar a otra persona. No se pueden regalar préstamos riesgosos como este. Tendrás mucho cuidado a quién le prestas el dinero porque necesitas los ahorros para poder hacerlo. Y los bancos de depósito, si tiene cuentas de depósito, la mayoría de la gente piensa que las cuentas de depósito son cuentas en las que usted deposita su dinero en el banco y usted sigue siendo el propietario del dinero que deposita en el banco. Eso es lo que es una cuenta de depósito. Si tiene una cuenta de ahorros, entonces sabe, por supuesto, que he ahorrado, no puedo recuperarlo de inmediato. Esto será prestado. Debido a que está prestado, ganaré intereses sobre él. Ahora, sin embargo, como banquero, puede sentirse tentado a hacer esto. Puede tener la tentación de simplemente emitir boletos. Si depositas dinero en un banco, obtienes un ticket de depósito. Y estos boletos de depósito que la gente acepta a cambio si no tienen ninguna duda de que pueden canjearse en la ciudad real en el banco. Lo que los bancos pueden hacer es emitir boletos falsos o pueden prestar, por así decirlo, los depósitos que ha realizado. Para que la gente piense que soy dueño de mi depósito que tengo en mi banco de depósito y, al mismo tiempo, el dinero en realidad se presta y el banco garantiza intereses. ¿Te das cuenta de cuál es el peligro en esta situación? Si el propietario del depósito viene y quiere recuperar su dinero y el dinero está prestado y no ha sido devuelto, entonces el banco está en quiebra. No puede funcionar. Ahora, mientras haya bancos privados competidores que hagan este tipo de cosas, que se dediquen a la banca de reserva fraccionaria, es decir, que no tengan tanto dinero en el banco como dicen que tienen, ni siquiera pueden comprarme todo esto. Es algo muy peligroso de hacer.
porque cualquier nota falsa, cualquier nota descubierta que llegue a manos de alguien que realiza operaciones bancarias con un banco diferente depositará esta nota en su banco y luego el proceso, por supuesto, se llama compensación adversa, es decir, su banco irá al banco que emitió estos billetes falsos, pedirá el canje y el banco tendrá una crisis de liquidez. Entonces, bajo un sistema de la llamada banca libre, no tenemos un banco central, tenemos bancos competidores, pero se dedican a la banca de reserva fraccionaria, es muy difícil hacer esto. Así que todos los banqueros básicamente presionaron para instituir un banco central que les permitiera participar en una inflación coordinada, en una expansión coordinada de la oferta monetaria. Este Banco Central, mencioné que todos los estados tienen este Banco Central, es el único que puede rescatar a los bancos que entran en una crisis de liquidez. Pero solo porque sabes que existe un banco central, los bancos expandirán préstamos cada vez más riesgosos porque saben que si llega la crisis, es decir, si aparecen los depositantes, quieren recuperar su dinero, el dinero no está allí, está prestado, no será devuelto por aquellas personas que han recibido los préstamos porque se han otorgado préstamos incobrables. The money is not there, it is loaned out, will not be paid back by those people who have received the loans because bad loans have been given. Obviamente, hay un banco central que me falla. Así que la crisis que tenemos en este momento es causada precisamente por la existencia de un banco central, y aún más estrictamente hablando por la existencia de algo así como la banca de reserva fraccionaria. Se utiliza un enfoque ligeramente diferente para explicar cuál es el problema con la banca de reserva fraccionaria. La banca de reserva fraccionaria permite, por así decirlo, la práctica de imprimir más títulos de propiedad de los que hay. Mira, puedes tener un auto y no tomar posesión del auto. Así que tienes el título de un auto, pero de alguna manera el auto está parado en el estacionamiento. El propietario del lote de automóviles puede alquilar este automóvil a pesar de que usted es el propietario del automóvil y cobra las tarifas por alquilar el automóvil. Sin embargo, si vengo y quiero tomar posesión de mi automóvil del que tengo el título, entonces el automóvil no está allí. Se crean más títulos de propiedad de los que existen. En ninguna otra área, excepto en el campo del dinero, se considera una práctica legítima. En el campo del almacenamiento de maíz o trigo o lo que sea, este tipo de práctica se considera ilegal. En la práctica en el campo de la banca de dinero se considera una actividad ilegal. Esto explica también por qué son explotados fuera del aparato estatal. Los grandes banqueros mismos están en connivencia con el Estado, están detrás de la institución del Banco Central porque se dan cuenta de que esto les permite una inflación coordinada que los enriquece, provoca el peligro de corridas bancarias, pero saben que las corridas bancarias, al menos bajo el papel moneda, se pueden dominar, por así decirlo, imprimiendo una liquidez ilimitada una vez que estalla una crisis. By printing up then unlimited liquidity once a crisis breaks out. Volveré a tu pregunta, sea lo que sea. Como dije, esto fue una especie de digresión. Ahora quiero decir algunas palabras sobre la diferencia entre los estados monárquicos y los estados democráticos. Así que todos los estados son explotadores. Pero los estados democráticos son aún más explotadores que los estados monárquicos clásicos y monárquicos. Por varias razones.
Una de las razones es siempre y cuando solo haya un rey a cargo de esta raqueta de protección, por así decirlo. Todo el mundo sabe que él es el rey, que nosotros somos sus súbditos. No puedo convertirme en rey, por supuesto, me resisto a todo intento por parte del rey de aumentar su nivel de explotación. Hay resistencia contra eso porque él es diferente. No puedo convertirme en él. Por otro lado, bajo una democracia, ahora todos pueden convertirse, por así decirlo, en la clave. Todo el mundo puede ser primer ministro. Hay una entrada abierta a esta posición de ser el jefe del jefe de Estado. Por lo tanto, es posible que aún no te guste el hecho de que te exploten, que te cobren impuestos hasta la empuñadura, pero te das cuenta de que en realidad podría estar en el extremo receptor en lugar de ser siempre el que paga, y eso te consuela hasta cierto punto por el hecho de que tienes que hacer algo que quizás no te guste hacer porque también podrías beneficiarte del segundo. Por lo tanto, la resistencia es mayor bajo la monarquía contra el aumento de la explotación y menor en condiciones democráticas. La segunda diferencia importante es que una vez que haya democracia en su lugar, un hombre, un voto, las demandas de redistribución del ingreso serán mucho mayores de lo que eran en condiciones monárquicas. Como dos pequeñas historias que nos indican. Imaginemos, por ejemplo, que tendríamos una democracia mundial, un hombre, un voto, una mujer, un voto en un Estado mundial a escala mundial. Entonces, lo que se puede predecir es que obtendremos algún tipo de gobierno de coalición indio, chino simplemente en virtud del número de personas. ¿Y qué hará este gobierno elegido democráticamente para ser reelegido? Por supuesto, decidirán que es necesaria una redistribución masiva de los ingresos del mundo occidental al mundo en desarrollo. Después de todo, ellos no tienen casi nada y nosotros tenemos muchas cosas, por lo que se pondrá en marcha la enorme redistribución de los ingresos. Precisamente lo mismo ha tenido lugar dentro de todos los estados individuales en el transcurso del siglo XIX a medida que la franquicia se expandió gradualmente. Inicialmente, la franquicia estaba restringida a los propietarios, en realidad a los principales propietarios y las restricciones de edad eran bastante altas. Porque la gente tenía una idea de lo que pasaría si todos pudieran votar. Es decir, aquellas personas que no tienen nada, tendrán poco, se votarán a sí mismas como propiedad de aquellos que tienen más de lo que ellos mismos tienen. Esto es precisamente lo que sucedió en Inglaterra, lo que sucedió en Alemania, lo que sucedió en los Estados Unidos, etc. Que estos partidos liberales clásicos, que fueron inicialmente a principios de hasta mediados del siglo XIX, la fuerza política dominante se volvió cada vez menos importante y los partidos socialistas o socialdemócratas se volvieron más importantes, e incluso el programa de los partidos liberales clásicos cambió gradualmente a partidos sociales liberales a medida que se permitía que más y más personas participaran en la votación. Otra diferencia importante que debo señalar es que en los regímenes democráticos los gobernantes se vuelven más míopes. Están más interesados en la explotación a corto plazo en comparación con los regímenes monárquicos. Por la siguiente razón, imagine que el rey considera al país, por así decirlo, como su propiedad privada, mientras que un político democrático es un cuidador temporal del país. Y eso tiene profundas implicaciones en lo que respecta a su comportamiento.
Imagínese en una situación en la que lo haría dueño de una casa, es decir, puede vender la casa en el mercado y darse cuenta de qué precio obtendría por la casa, puede determinar quién hereda su casa, etc. Y en el otro caso, tenemos una casa idéntica, le digo que es durante 4 años el cuidador de esta casa. Usted puede tomar ventaja de esta casa. Pero no se puede transmitir a las generaciones futuras, ni se puede vender en el mercado. Es propiedad pública, solo estás cuidando. ¿Tu comportamiento sería diferente? Y la respuesta es sí, por supuesto que lo hará. El propietario, haga lo que haga con la casa, siempre estará interesado en cuáles serán las repercusiones de lo que hago ahora mismo con la casa en lo que respecta al valor de capital de la casa. ¿Cuáles serían las consecuencias para el precio que puedo obtener si tuviera que vender la casa en el mercado? No querrá involucrarse en el consumo de capital, por así decirlo. Quiere preservar el valor de la casa porque puede capturar el valor en forma de un precio más alto, o puede pasarlo como una propiedad intacta a la próxima generación. Pero si durante 4 años está a cargo de la casa, no la posee. ¿Cuál es tu interés entonces? Entonces su interés es que desea maximizar sus ingresos actuales a expensas del valor del capital. No importa si el valor de la casa cae drásticamente en el mercado porque, después de todo, no se puede vender en el mercado. No es suyo, pero puede aumentar, por supuesto, sus ingresos actuales. Podría poner a 20 personas en la casa como inquilinos y cobrarles más alquiler con la consecuencia de que tal vez después de 1 año o 2 la casa esté en regla. Por otro lado, si solo tomo una bonita pareja casada y les alquilo la casa, mis ingresos por alquiler serán significativamente más bajos, pero el valor del capital permanecerá intacto. El dueño se comporta así, el cuidador se comporta como si yo tuviera que explotar lo que estoy cuidando en el menor tiempo posible porque quién sabe qué pasará en el futuro. In as fast a time as possible, because who knows what will happen in the future. Además, la democracia tiene el efecto de llevar a las peores personas a la cima. Mira, un rey se convierte en rey por accidente de nacimiento. Porque es un accidente que lo convierte en el rey, no excluye o no hace imposible que este tipo pueda ser una persona malvada. Muchas cosas eran personas malvadas. Después de todo, estamos hablando de 2 sistemas malvados, 2 sistemas explotadores. Así que sí, por supuesto, los reyes pueden ser malos, pero si son malos, lo que normalmente les sucede es que la dinastía se preocupa de que si este tipo se porta mal como lo hace, podrían perder todo el poder y los rodearán de personas que controlan a los maníacos hasta cierto punto. Y si eso no ayuda, incluso podrían determinar que uno de su propia familia mate al tipo. Por otro lado, debido a que llega al poder por accidente de nacimiento, también puede ser un buen hombre. Un tipo general que puede explotar un poco, pero en general deja a la gente en paz. También tenemos ejemplos de esto. Ahora compara esto con las condiciones democráticas. La competencia no siempre es buena. La competencia siempre es buena cuando se trata de la producción de bienes. Entonces, si se trata de la producción de bienes, la competencia tiene como resultado aumentar la calidad de los productos y reducir el costo de producción. Pero la competencia no es buena cuando se trata de la producción de camas. Esas son las cosas que producen los estados.
Puede recordar los estados en vivo de los impuestos y de las actividades de falsificación. Esos no son bienes. Así que no queremos tener competencia en esa área. Cuando se trata de la producción de camas, el monopolio es bueno. La competencia, cuando se trata de la producción de camas, el monopolio es bueno y la competencia es mala. No querrías tener una competencia sobre quién es la persona que es la mejor para golpear a otras personas o una competencia sobre quién es el mejor comandante de algún campo de concentración. Allí querrías tener gente ineficiente, tan ineficiente como sea posible. Pero la democracia es, por supuesto, la competencia en la producción de bandas. ¿Quién se eleva a la cima? Gente inteligente que es buena en demagogia, que promete todo bajo el sol, sabiendo muy bien que no hay forma de que puedan cumplir sus promesas. Imagina que fueras un político que diría que no tomaré dinero de los ricos y se lo daré a los pobres. No participaré en ninguna redistribución de ingresos. ¿Puede alguien que solo tiene una campaña con estos lemas esperar ser elegido para cualquier alto cargo y la respuesta es absolutamente impensable? Eso podría ser algo que puede suceder en un pueblo pequeño. Y que debido a que personas como Rousseau, que eran defensores de la democracia, por supuesto, siempre pensaron en la democracia solo en unidades muy pequeñas, donde todos conocen a los demás y tienen miedo, se avergüenzan de votarse a sí mismos como propiedad de otros. Pero en una sociedad con millones y millones de personas en la que nadie sabe a quién le robas, por supuesto, todas las inhibiciones morales desaparecen y la gente está dispuesta a votarse a sí misma como propiedad de todos los demás que creen que están mejor que ellos mismos. Entonces, bajo la democracia, tienes casi una garantía de que todos los personajes malvados llegarán a la cima. Y además, la probabilidad de que esos personajes malvados sean asesinados como los reyes fueron asesinados cuando resultaron ser personas malvadas es relativamente baja porque la gente siempre espera, serán solo las próximas elecciones en las próximas elecciones, y finalmente el bueno llegará al poder. Mi hombre llegará al poder en lugar del malo que actualmente dirige el negocio. De acuerdo. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Lo que podemos hacer con todo esto es que la gente tiene que desarrollar algo, lo que podemos tener, una conciencia de clase clara. Usted sabe que Marx, por supuesto, tenía esta idea de que las personas también tienen una conciencia de clase. Su idea era, por supuesto, que los trabajadores tienen que sentir que nosotros somos los explotados y los capitalistas los explotadores, y luego, uniéndose en su yo consciente común, la conciencia de clase, podrían sacudirse el yugo de los explotadores. Ahora lo que necesitamos es también una conciencia de clase clara. Existen explotadores y explotadores. No tiene nada que ver con capitalistas y trabajadores, tiene que ver con agentes estatales, y los agentes estatales también son a veces personas que operan fuera del ámbito del aparato estatal, como recordarán, los bancos en particular. Y por otro lado las personas que son los explotados. ¿Cómo podemos hacer que eso sea visible para las personas que pertenecen a un grupo y que pertenecen al otro grupo? Por un simple experimento mental, al menos eso es útil para llegar a esta conciencia de clase. El experimento mental es, imagina por un segundo que Texas sería eliminado. ¿Qué pasaría entonces? ¿Subirían los ingresos de todos de los ingresos después de impuestos a los ingresos antes de impuestos?
Es decir, de los ingresos netos a los ingresos brutos? Y la respuesta es no, por supuesto que no. Los ingresos de algunas personas aumentarían de ingresos netos a ingresos brutos, de ingresos después de impuestos a ingresos antes de impuestos. Los ingresos de otras personas bajarían de los ingresos después de impuestos a cero o demasiado cerca de cero. Obviamente, actualmente estamos haciendo algo con los textos. Pagamos enormes cantidades de personas de impuestos. Los maestros no pagan impuestos. A los maestros se les paga con impuestos. Los profesores universitarios no pagan impuestos. Se pagan con impuestos. Hay una ficción. La ficción es que obtienen un ingreso, obtienen una declaración de ingresos que se parece a la de todos los demás, porque las personas están interesadas en la igualdad ante la ley. También reciben la boleta de pago que dice ingresos antes de impuestos. Impuestos significa menos impuestos y luego ingresos después de impuestos. Pero, por supuesto, todos los ingresos netos que reciben se pagan con impuestos y, en este sentido, no pagan impuestos en absoluto. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Todo el sector estatal, todos los empleados públicos, todos los maestros, todos los profesores, todos los miembros del Parlamento, todos los beneficiarios de la asistencia social, por supuesto, y así sucesivamente. Es importante darse cuenta de esto porque eso le ayuda a comprender ciertos fenómenos que de otro modo no tienen sentido. Verás, ¿por qué no todo el mundo está en contra de los textos? Tengo que decir que no todos son impuestos o contribuciones que debes hacer. Pero, por supuesto, nos damos cuenta de que hay un gran número de personas en la población que están a favor de aumentar los impuestos. Los profesores universitarios casi siempre están a favor de aumentar los impuestos. Los maestros de escuela casi siempre están a favor de aumentar los impuestos. Por supuesto que se presentan como personas benévolas que sienten con la gente. Dicen que yo también debo pagar impuestos. Pero sigo a favor de subir los impuestos porque soy una persona social. Peor aún, hay otras personas que son individuos codiciosos y no quieren pagar sus impuestos. Una vez que te das cuenta de que no pagan impuestos en absoluto y su defensa de impuestos más altos significa que solo defienden que deberían obtener salarios más altos, entonces te das cuenta de qué tipo de fraude está sucediendo allí. Entonces, una vez que hemos desarrollado una conciencia de clase clara, hay personas que estafan a otras personas, y debes darte cuenta de quiénes son estas personas y quién está siendo estafado. Entonces podría haber una posibilidad de que el Estado se pueda revertir. Mientras esta conciencia de clase que no existe en la mente de las personas claramente, no hay absolutamente ninguna esperanza y el poder del Estado continuará aumentando. De acuerdo, con esto me detendré. Muchas gracias. ¿Le gustaría hacer algunas preguntas? Sí, me tomaré 15 minutos. Lo haré. De acuerdo. Gordon Brown en la reciente crisis ha hablado de la necesidad de un nuevo acuerdo global al estilo de Bretton Woods. Me preguntaba qué pensabas que tenía el potencial de terminar en términos de tu análisis. Muy rápidamente, se ve que el sistema de Bretton Woods se caracterizó por el hecho de que el oro todavía desempeñaba un papel menor en todo el sistema. En la medida en que los bancos centrales extranjeros pudieran canjear $35 por una onza de oro. Y el sistema de Bretton Woods colapsó porque Estados Unidos infló continuamente el dólar estadounidense.
Estas cantidades en dólares terminaron parcialmente en manos de bancos centrales extranjeros, y luego, inducidos por el asesor económico de Charles de Gaulle, Jacques Routh, los franceses se dieron cuenta de que los estadounidenses no tienen suficiente oro para canjear sus dólares, 35 dólares langostinos de oro y una carrera contra el Banco Central estadounidense. Y luego, bajo Nixon, el Banco Central estadounidense básicamente se declaró en bancarrota. Dijeron que ya no redimiríamos. Puede conservar las puertas de papel, pero la obligación que asumimos en virtud del acuerdo de Bretton Woods de canjearlas a 35 por onza de oro ya no se mantiene. Ahora eso hizo posible que después de 1971 la inflación mundial de pensamientos aumentara aún más de lo que había aumentado antes. Antes siempre había este lazo con el oro. Desde 1971 no hay vínculo con nada. Por lo tanto, todos los países básicamente pueden inflarse tanto como lo que todavía tienen que preocuparse es, sin embargo, si inflo más rápido que otro país, mi moneda caerá en el mercado de divisas frente a otras monedas. Y la salida a este problema es lo que la Unión Europea intentó hacer, por así decirlo. El marco alemán siempre fue más estable que otras monedas en Europa, no por ninguna virtud de los alemanes, sino por el hecho de que hubo 2 veces hiperinflación en Alemania. El público era un poco más sensible a este tipo de cuestiones. Y los demás países europeos querían inflarse más rápido, pero siempre con el peligro de que su moneda se devaluara. Así que la idea era lo que tenemos que crear es un banco central europeo que permita que el euro se infle más rápido que la moneda menos inflada que existía anteriormente, el marco alemán. La solución definitiva sería crear un banco central mundial, que por supuesto controle algunos de los Estados Unidos más ingeniosos, supongo. Y luego, debido a que esta moneda mundial, el papel moneda mundial, por definición, no puede depreciarse frente a ninguna otra moneda, tendríamos una inflación como nunca antes la habíamos visto. Así que lo que Gordon Brown, lo que sea que estas personas quieran establecer, no es, por lo que puedo ver, un retorno a alguna forma de patrón oro. Bretton Woods ya era un patrón oro muy diluido. Ya era una larga marcha en la dirección de permitir una mayor inflación en comparación con los estándares de oro genuinos. Entonces, lo que sea que tengan en mente no es vincular las monedas de papel a algún tipo de producto básico, sino probablemente crear algunas organizaciones aún más centrales que permitan que se produzca aún más inflación en el futuro. Así que creo que probablemente tenga en mente exactamente lo contrario de tener dinero sólido. Quiere tener aún menos dinero sólido, porque todos los planes que estos europeos tienen como Estados Unidos eran convocar grandes conferencias y establecer un nuevo sistema. Mi temor es que demos un paso más en la dirección de crear una moneda digital. Lo que, por supuesto, agrava el problema aún más a niveles aún más altos de lo que existe en este momento. Pero el dinero tiene que ser quitado completamente de las manos del gobierno. La posición liberal clásica no era porque estemos a favor del oro o amemos el oro o lo que sea. La idea era que tenía que ser una mercancía que no se pudiera producir deliberadamente de la nada. Tiene que ser algo que no esté en manos del Estado. Esa es la única garantía de tener un dinero sólido, un dinero que no pierda poder adquisitivo continuamente. Sí, por favor.
Dado que el Banco de Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial era una institución independiente y privada y que operaba como banco central, un sistema de reserva fraccionaria y que no había corridas en el sistema bancario desde finales del siglo XIX. No es posible entonces tener un banco central privado sin ser un pase para el Estado que maneja un sistema de reserva único en el mundo y además, dado que hay una parte mínima de los ingresos de la mayoría de los estados que no está en la frontera de la moneda que ocurre en muchos bancos del mundo, y en primer lugar, no estoy muy seguro de si se trata de una parte menor. Pero mira, el Banco de Inglaterra también se salió del patrón oro en la década de 1930, como lo hicieron todos los bancos centrales. Una vez más, no estoy familiarizado con la historia de la banca británica, pero los Estados Unidos se salieron del patrón oro en 1973 y Gran Bretaña inmediatamente después de lo mismo, el mismo. ¿Qué? ¿19 impresionante? 31 incluso antes. Así que eso indica con bastante claridad que, por supuesto, también hubo corridas bancarias, y con el fin de evitar estas corridas bancarias que tenían que ir de los objetivos que son a nivel nacional. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, este pequeño remanente del patrón oro todavía se mantuvo en el sistema de Bretton Woods. Pero los bancos centrales no pueden existir de esta manera, es decir, los bancos que tienen el monopolio de la emisión de dinero. Lo que puedes tener es que puedes tener bancos competidores, cada uno emitiendo, por así decirlo, sus propios billetes, pero respaldados por algo. Tendría que explicar cómo es posible que las personas acepten un pedazo de papel como pago en el primer lugar. Una de las grandes ideas de Ludwig von Mises fue mostrar que el papel moneda nunca puede volver a existir. Digamos que te ofrezco un pedazo de papel que ni siquiera sabrías cuál es su poder adquisitivo. Los trozos de papel solo se aceptaron porque inicialmente los trozos de papel eran títulos de otra cosa, de una mercancía. Solo por eso obtuvieron aceptación. Una vez que sean noticias en papel ampliamente aceptadas, puede cortar el vínculo entre el oro y el papel puede flotar por sí solo. Pero nunca se puede introducir desde el principio, por así decirlo, un papel moneda puro respaldado por nada más que el pago. Entonces, en este sentido, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Alemania, todos ellos son instituciones que no son de mercado. Son instituciones que son el resultado de un crimen violento que se cometió, la expropiación de los dueños del oro. Quiero decir, Roosevelt, sé más sobre la historia de la banca estadounidense de lo que creo que los británicos, pero lo que Roosevelt hizo fue simplemente decir que hasta ese momento, los estadounidenses podían hacer lo que los bancos centrales podían hacer en 1971, es decir, presentar libros de bolsillo de $35, billetes verdes y recibir una onza de oro. Y luego, cuando las corridas bancarias comenzaron a establecerse, dijeron que estaba bien, nos quedamos con todo el oro a pesar de que el oro fue depositado por clientes privados, y usted puede quedarse con el dinero. Y las personas que aún tenían oro se vieron obligadas, bajo amenaza de varios años de cárcel, a entregar todos sus bienes al gobierno central. Así que los bancos centrales no son instituciones normales. Son instituciones criminales desde el principio. De lo contrario, nunca pueden llegar a existir. Ningún banco central ha llegado a existir por medios normales sin cometer un acto violento de expropiación. Sí. Tengo una pregunta más amplia y luego una pregunta muy breve que me gustaría hacer las respuestas. La primera pregunta es que pareces estar asumiendo que el capitalismo es en cierto sentido anterior a la existencia del Estado, el gobierno.
Seguramente si tuvieras una guerra mundial en la que las únicas cosas que existían eran católicos, entonces sería simplemente inevitable que pasara algún tipo de violencia que en realidad lo hiciera completamente imposible. Pero no, la propiedad y la ley existen antes de que existan los estados. Los estados no son instituciones que dan lugar a la existencia de la propiedad y el derecho. Entonces, ¿cómo va a ser efectivo el sistema al menos sin que alguien tenga un monopolio? De acuerdo, eso es. Mire, en el escenario internacional no tenemos monopolio actualmente. No tenemos un gobierno mundial. Sin embargo, esto no significa que las relaciones entre empresarios alemanes y empresarios británicos sean menos pacíficas que la relación entre dos empresarios británicos, a pesar de que no existe un monopolio. Miren, en Alemania tuvimos hasta 1871 39 estados y después de 1871 solo uno. No hubo más conflictos en Alemania antes de 1871 que después. De hecho, si tiene un monopolista de la ley y el orden, entonces puede predecir que el precio de la ley y la calidad, el precio de la ley aumentarán continuamente y la calidad de la ley disminuirá continuamente. Imagina algo como esto. Te digo que en cada caso de conflicto, cada vez que dos personas tienen un conflicto, deben acudir a ti para arbitrar quién está bien y quién está mal. Eso incluye incluso los conflictos que te involucran a ti mismo. Es decir, si tienes un conflicto conmigo, entonces decides quién tiene razón y quién está equivocado. Si tengo un conflicto con él, tú también decides quién tiene razón y quién está equivocado. Pero si tienes un conflicto conmigo, también decides quién tiene razón y quién está equivocado. Entonces, lo que puedes predecir es que en ese caso realmente causarás conflictos y luego los decidirás a tu favor. Me pegarás en la cabeza, luego me quejaré y luego dirás que soy el juez. Por supuesto que estaba completamente justificado, me miró de manera incorrecta y esa es la ley que establezco y ahora debemos recepciones como una suma de dinero para que yo haga este juicio ridículo. Así es como funcionan los estados. Si un policía te pega y te quejas de que el policía te pega, ¿quién decide quién tiene razón y quién no? El juez, que es desplegado por la misma organización que el policía. Por lo tanto, debe tener en esta área en particular, debe tener competencia. Competencia entre árbitros, jueces, etc. Precisamente porque este es uno de los bienes más importantes, la ley y el orden, la justicia. Y tener un monopolio allí es simplemente un desastre, pero una vez más que funciona, se puede ver que no tenemos un gobierno mundial. ¿Hay más conflictos entre los ciudadanos de Austria y Alemania que viven en dos pueblos adyacentes? Puede que solo haya 1 kilómetro entre la gente. ¿Hay más conflictos entre personas que viven en un pueblo de Alemania y Austria que entre ciudadanos que viven en dos pueblos austriacos, pueblos vecinos? Y la respuesta, nunca he escuchado que haya más conflictos entre ellos. Pero eso demuestra que no se necesita un sistema monopolista. Nos estamos agotando lentamente. Creo que sí solo. Creo que debería ser una pregunta más. Como una pregunta muy simplista, estoy seguro de que te la han hecho muchas veces. Básicamente dices que lo que es que son muy beneficiosos para salir de la caja fuerte, como la educación y la atención médica, que mucha gente piensa que esos bienes no fueron proporcionados por el gobierno. Mucha gente no podría comprar. Uno, en primer lugar, no son libres. Tienen que ser pagados con impuestos. Alguien paga impuestos. No estaba pagando impuestos porque no lo tenían cuando yo, alguien que estaba discapacitado o alguien que estaba mentalmente y no podía trabajar y no podía hacer eso.
Para ese tipo de cosas, tienes sociedades que no pagan impuestos, son sociedades ricas y luego tienes caridad, iglesias y cosas de esa naturaleza. Mire, la educación no es nada que haya surgido solo porque los estados lo hicieron. La educación existía antes de que los estados se hicieran cargo de la educación. Existían médicos antes de que se introdujera el sistema de salud británico. Hay muchos países donde los médicos privados todavía pueden operar y que tienen sistemas de salud mucho mejores de los que usted ha equipado. Eres famoso por tener uno de los peores sistemas del mundo. Todo lo que la gente quiere, para lo que hay una demanda, surgirá en el mercado. Y permítanme enfatizar esto, lo que sea que se financie con impuestos será mucho más caro de lo que sería lo mismo si lo proporcionara un mercado. Si construyo una escuela privada, gastaré mi propio dinero en ella y seré frugal con mi dinero. Estoy muy preocupado por lo que sucederá con mi dinero y me preocupa si recupero el dinero en el que invertí. Sí, por otro lado, soy un burócrata, no gasto mi propio dinero. Gasto el dinero de otras personas en algo. Si gastas el dinero de otras personas en algo, tiendes a ser muy generoso. Entonces piensas que la escuela debería tener esto, la escuela debería tener aquello. ¿No sería maravilloso si hubiera alfombras más bonitas, mejores escritorios, más computadoras y todo lo demás? Después de todo, no es mi dinero. Así que si construyes una calle, lo mismo. Si construye una calle privada, le preocupará mucho el precio del producto y la calidad del producto. Por otro lado, si construyes una calle pública, tienes esta perversidad en todos los países europeos. Estoy seguro de que en Gran Bretaña existe lo mismo. Usted ordena a las empresas que construyan la calle que garanticen que solo se pagarán los salarios más altos posibles, que los sindicatos que dicen que debes pagarle a tu trabajador al menos 20 libras por hora, de lo contrario no obtendrás el contrato para construir la calle. Imagina esta idiotez. Así que construí una casa y luego dos personas vienen y me hacen una oferta y uno dice que está bien, te construí una casa aquí por 100 a 100 libras y alguien más dijo, está bien, te cobraré 200 libras, pero te prometo que pagaré a mis trabajadores un pago extra. ¿Construirías la casa de 200 libras solo porque sabes que a los trabajadores se les pagaba 50 libras por hora, mientras que a la otra, solo les pagaban 10 libras por hora? Por supuesto que iría por las 10 libras por hora y obtendría mi casa por $100 cero. Todos los edificios públicos se construyen de acuerdo con este principio de que solo se debe pagar el salario más alto. Y tan pronto como terminan de construir el papel, comienzan a desenterrarlo nuevamente y a pavimentarlo nuevamente. Quiero decir, ya lo verás. Quiero decir, esto no es solo en Gran Bretaña, los besos. Donde quiera que vayas, todo es igual. Creo que deberíamos. No, lo siento. Todos se unen a mí para agradecerme mucho.